divertículo como tal, ya sea solamente con una grapadura lineal, como se puede ver aquí, como si se tratara de un apéndice, o si no también con una pequeña resección de la mucosa del ilia para posteriormente hacer la sutura anterior. Cuando nosotros tenemos casos de sangrado, no solamente nos limitamos a eliminar el divertículo porque habíamos visto, puede producir estenosis del intestino o también la inflamación compromete el intestino delgado por la inflamación que produce la lesión del ácido clorhídrico. Entonces, en esos casos, la resección es más grande. Diverticulectomía más sección segmentaria del ileum que incluya una úlcera péptica adyacente. Este cuadro. Aquí solamente el divertículo, aquí es con una mucosa. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar, ver, tal vez hay una úlcera, entonces tratamos de comprometer la úlcera también, sacar la úlcera por el divertículo. En casos de tumor, o también que la base del divertículo esté inflamada o incluso también puede estar perforada, se realiza una diverticulectomía, pero con una resección segmentaria del ileum y puede comprometer más de 50%. Se hace una resección segmentaria, como estamos reseccionando también interdental, pues tenemos que tomar o hacer un control de lo que viene a ser eso. Y posteriormente, si tenemos buenos tejidos en los cabos, se hace una anastomosis, en este caso término-terminal. Término-terminal. Nuestra última pregunta dentro de nuestras diapositivas. La extirpación profiláctica de un divertículo de Meckel asintomático se recomienda en inciso muy bien. Existe también consenso. Efectivamente, engloba todos estos. Si hablamos del tratamiento profiláctico, este es un término controvertido. Si se pueden dar cuenta, esta es una fotografía de esta imagen en la cual uno ingresa pero hace un rastreo abdominal, una laparoscopía, una laparostomía exploratoria y encuentra un divertículo y dice, bueno, podemos extirparlo. Ese sería un tratamiento profiláctico. En un tejido que no se encuentra inflamado, mucho menos, es muy sencillo hacer. Se hace una grapadora lineal, se hace la grapa, se secciona y se acabó. No es complicado. Justamente tiene baja incidencia de complicaciones. Pero en realidad el libro no lo recomienda, ¿no? Lo va a recomendar solamente en casos específicos. ¿Y cuáles van a ser esos casos específicos? Cuando tengamos pacientes menores de 50 años, aquellos divertículos que estén con uniones de banda, con bandas fibrosas hacia el ombligo, aquellos que presenten tejido heterotópico, o cuando tengamos divertículos más largos que 2 centímetros. Que son justamente las 4 condiciones que están en nuestros incisos. Por tanto, la respuesta en esa pregunta y esta se encuentra en la página 1200. Muy bien, les había mencionado al comienzo que es un tema un poco corto, se encuentra dentro del capítulo del intestino delgado, no tiene un capítulo específico como apéndice. Sin embargo, se encuentra en nuestra bibliografía y tenemos que revisar. Respecto a la resolución, en nuestro caso clínico, la parte más importante, ¿no? No siempre vamos a poder hacer un diagnóstico de un cuadro, por ejemplo, de hemorragia. No lo veo muy frecuente. En general, la mayoría de los hallazgos de un divertículo de Meckel ha sido cuando el paciente ha presentado un cuadro de inflamación que, por sospecha de una apendicitis, se ingresa a hacer una cirugía, una laparotomía, una laparoscopía, se encuentra un apéndice sano y en realidad estábamos hablando de un divertículo de Meckel inflamado. Justamente vemos aquí en su caso clínico un paciente masculino de 30 años, no tiene antecedentes, acude a urgencias con un cuadro de dolor abdominal, tiene un inicio agudo en el cuadrante inferior derecho, al igual que el apéndice. El dolor comienza hace 12 horas
Cambios en el hábito intestinal. No hay sangrado rectal y no hay pérdida de peso. Respecto al examen físico, se observa un abdomen distendido, con dolor y con defensa de la palpación profunda en el cuadrante inferior derecho, como si se tratara de un cuadro de apendicitis. De igual forma, los ruidos intestinales están disminuidos. Recordamos que esto responde al cuadro de inflamación que hace que el intestino, con su musculatura lisa, se detenga, favorezca el ilio. Entonces, los ruidos intestinales disminuyen, al igual que en una apendicitis. Las pruebas diagnósticas, pues se les obtiene una hemoglobina 13.5, no tiene mucha tendencia a la anemia, hematocrito de igual forma. Los leucocitos elevados, ¿no? Leucocitos 16.000 de blancos, predominio de neutrófilos segmentados, igual que una apendicitis. El leucocito, marcador de inflamación de la apendicitis reactiva, se encuentra elevado, similar a una apendicitis. Los electrolitos normales. ¿Dónde está la diferencia? Pues en este caso, la tomografía. La tomografía, que si bien el texto menciona que generalmente tiene una sensibilidad muy baja, pues en algunos casos sí se puede observar. Tal vez no los divertículos sanos, no los divertículos que están sangrando, sí aquellos que se encuentran con complicaciones. O sea, si esto se encuentra inflamado, tenemos líquido libre alrededor del divertículo, pues se puede ver en un estudio de tomografía. De igual forma, si esto se encontrara perforado o si estuviese con un cuadro de obstrucción, nos revisamos una tomografía en un cuadro de obstrucción, vemos cómo tenemos una zona de transición entre el intestino que se encuentra distendido y el intestino que se encuentra normal. Y en esa zona de transición es donde generalmente se está encontrando el cuadro digestivo. Entonces, la tomografía puede ser útil cuando nosotros vemos cuadros con complicaciones. En este caso sí. Esta no es una tomografía específica del cuerpo, sí es una tomografía en la cual se puede observar que porque este divertículo cuenta con estas calcificaciones o enterolitos, pues es que es fácil de identificar. Y aquí también se puede ver el apéndice. Si aquí se encuentra un cuadro inflamatorio que no está compromiso del apéndice, entonces no es apéndice. Les repito, nuevamente aquí en nuestro estudio de imagen, la tomografía nos está ayudando para obtener el diagnóstico. El tratamiento es similar al cuadro de un apendicitis. Vamos a ingresar a tratar la complicación mediante una cirugía. Y bueno, eso les adelanto porque cuando veamos nuestras respuestas sé que va a haber este tipo de complicaciones. Pero comencemos a responder. Tenemos colocadas cuál es la localización más común del divertículo de Meckel. Pues si no estamos hablando de números, en forma general se encuentra a nivel del ilio distal. La clasificación del divertículo de Meckel se encuentra típicamente en el ilio distal, a unos 60 a 100 centímetros de válvula ileocecal. 100 centímetros como menciona el texto, ¿no? O 2 pies según nuestra regla de 2-2. Segunda pregunta, ¿qué complicación es más común en adultos con divertículo de Meckel? No, no sé qué Aquí vas ya a ver tenemos este una video. disyuntiva. Te vas a Y esto debe acordar ser su tal vez cumpleaños de porque los Jones. Y me estás diciendo que tenemos cómo muchas vas a veces en cumplir nuestro a banco de Chipapa. preguntas que vienen de ediciones Y me estás anteriores, diciendo que dice al o público. muchas ¿Qué te veces, puedo decir? dependiendo A de la ver, ven. referencia que uno tenga, es que nosotros vamos a tener diferentes respuestas, como habíamos visto en apendicitis. Y justamente estaba revisando apendicitis y veíamos, ¿no? En ediciones anteriores decía la causa fecalitos, pero nuestro texto base dice para niños la hiperplasia linfoide. En este caso, si nosotros revisamos nuestras diapositivas, el texto justamente nos dice la diverticulitis como tal no es la más frecuente. Si nosotros vemos que solo está presente en 20% de los pacientes. En cambio, casi de forma textual, justamente en nuestra página Los no 1247 son mi nos menciona en niños única. es sangrado, pero en adultos la complicación más frecuente suele ser la erupción intestinal. La diverticulitis resecada, ¿no? 20%. Entonces, sí, esta pregunta tiene la respuesta del inciso B si estamos hablando específicamente de los adultos. Ahora, los cuadros que pueden llegar a la cirugía, sí, pueden ser tanto la obstrucción como la diverticulitis.
Manito na pachigato. la inflamación. Esta pregunta 5. ¿Qué técnica quirúrgica es la más adecuada para el manejo de un divertículo de Meckel inflamado en un adulto? Está viendo la resección del divertículo de Meckel. Aquí no está hablando de que esté perforado, no está hablando de que tenga neoplasia, como para hablar de que se tenga que hacer una resección de línea. Y tampoco está mencionando que tenga una úlcera como para hacer una resección un poco más ampliada. La resección del divertículo de Meckel inflamado es el tratamiento quirúrgico adecuado para resolver las diverticulitis y de igual forma prevenir futuras complicaciones. Esta pregunta número 6. ¿Cuál es el hallazgo patológico característico del divertículo de Meckel? Ya hemos mencionado. ¿Cuál es el más frecuente cuando hablamos de tejido heterotópico? Pues la presencia de mucosa gástrica. No tanto si el pancreático o el endometrioal. La mucosa gástrica en un 60% de los casos de divertículos de Meckel que tienen el divertículo de Meckel puede contener mucosa gástrica heterotópica, de causar ulceración y hemorragia en el intestino delgado. La pregunta 7. ¿Cuál es la causa más probable de la elevación de leucocitos con diverticulitis de Meckel? Pues la infección bacteriana. La elevación de leucocitos en un paciente con diverticulitis puede ser respuesta inflamatoria o solo Caramba. infección bacteriana. Lo mismo que sucede cuando se inflama el apéndice. Pregunta 8. ¿Qué síntoma no es típico de una presentación aguda del divertículo de Meckel en adultos? Puede haber dolor, sí. Puede haber náuseas, sí. Distensión, también. Fiebre, sí. La ictericia, no la hemos mencionado. Entonces, la ictericia no es un síntoma típico de la presentación aguda de un divertículo de Meckel. Los síntomas más comunes son el dolor abdominal, náuseas, vómitos, distensión y fatiga. Pregunta 9. ¿Qué Nenita. intervención es más adecuada si se sospecha de He tumores vuelto. cerebral en un paciente Ay, con no. divertículo de Meckel? Pues ni la observación, ni el tratamiento con antiácidos, o aumentar la ingesta de líquidos. Por solo descarte podemos saber que la respuesta es la cirugía exploratoria de emergencia. Si se sospecha de una perforación en un paciente con divertículo de Meckel, se requiere una cirugía exploratoria de emergencia para reparar la perforación Nenita. con ¿Qué antiinflamatorios como la peritonitis. hago? Ay, Y los últimos no. serán primeros. La primera pregunta que respondimos de interrogantes positivas, pues una pregunta Sí se ve. de las que presentamos al inicio del tema. ¿Cuál es la prevalencia estimada del divertículo de Meckel en la población general? Recordamos nuestra regla de los 2, ¿no? 2%. El divertículo de Meckel es una anomalía congénita relativamente común. Hemos mencionado que es la anomalía congénita gastrointestinal más frecuente y que se encuentra en un 2% de la población en general. Yo no la pedí. Muy bien, eso es respecto a la resolución de nuestro caso clínico con nuestras preguntas. Y ya para finalizar el tema de hoy, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos desarrollado hace unos minutos. Esto de forma muy puntual y les recuerdo que nuestra siguiente clase va a ser el día de mañana. Vamos a abordar Ay, no. temas Ese de doctor lo que viene igual a de ser las hernias de habla. pared abdominal porque son temas tanto apéndice, diverticulitis o divertículo de Meckel y hernias. Tal vez junto con páncreas, son temas que se encuentran un poco sueltos y ya después los siguientes temas se encuentran ya agrupados en familias. Cuando hablamos de esófago, pues vamos a hablar de patología de esófago, igual de colon o vesícula biliar. Entonces, por esa razón, estamos comenzando con estos temitas que se encuentran un poquito sueltos. Y de igual forma, cuando abordemos el tema de hernias de pared, vamos a comenzar recordando lo que hemos hablado el día de hoy sobre el divertículo de Meckel. Entonces, cosas muy puntuales. Respecto a la definición, el divertículo de Meckel es una anomalía congénita del tracto gastrointestinal resultante de un remanente del conducto óvalo mesentérico, o también conocida como conducto uterino. Es el divertículo verdadero más común del intestino delgado. Su epidemiología se presenta aproximadamente en el 10% de la población con una proporción de hombres a mujeres de 2 a 1, generalmente asintomático, pero que puede presentar síntomas en al menos el 5% de los casos. La anatomía. El divertículo de Meckel se encuentra generalmente en el ilion distal, aproximadamente entre 60 a 100 centímetros de la válvula inguinal. Contiene todas las capas de la pared intestinal, por lo que se considera un divertículo
igual forma tenemos la sociointensidad, causada por muchos mecanismos, placer, imaginación, el atrapamiento por la banda fibrosa o la formación de hernias internas, de válvulas de intestino o incluso también una hernia de Dietrich, en la cual al ingresar a una hernia inguinal puede favorecer cuadros obstructivos. La presentación más frecuente de la Mi ropa. la Me estás diverticulitis, discutiendo, gato. similar a la Mi ropa. apendicitis en su presentación clínica, No, o pero... abdominal que se localiza en el cuadrante inferior derecho. De igual forma puede existir cuadros tanto por hemorragia, o sea, perforación de las úlceras pépticas, por diverticulitis o por la obstrucción. Es rara, pero puede ocurrir. Respecto al diagnóstico, lo habíamos mencionado, ¿no? La tomografía computarizada, el texto menciona, así como tal, pues no Te tiene manda, mucha tía, manda relevancia, 2 pesos sino que una vez. clasificado. Hablamos de Hemos medicina comprado nuclear, aquí. la gamografía con radionúclidos, en la cual podemos Mira de identificar disfrutar, diga. cuando tenga tejido gástrico alto. Mira, he visto cara de estúpida. También se Como ha no descrito que que estoy se puede para encontrar deformidad ¿Dónde estás, pues? estudios ¿Ahí endoscópicos estabas? Y le he llamado que muchas no veces venía para nada. de un sitio Acá, de acá. hemorragia gastrointestinal. Yo ni te lo meto. No te subir Respecto encima al de tratamiento tus... quirúrgico, la resección quirúrgica está indicada en pacientes sintomáticos y puede realizarse ¿Tus mediante una atones con eso? divertectomía, solamente extirpando el Claro, testículo, eso te o mediante una resección Ay, segmentaria qué del feo intestino, eso. cuando ampliamos y Feo de cara. recepcionamos también Hace así. ilion distal, cuando hay compromiso Va, del intestino ya, che. Vivo es, vejiga vivo químico es. extenso o No. también neoplasia. El manejo de la hemorragia, Sí, chico, bueno. como todo manejo de hemorragia, pues siempre se realiza una reanimación con líquidos intravenosos, transfusión sanguínea de ser necesaria. Muchas veces no suele ser muy importante. Estamos hablando Por de un limpiar tejido así. que es relativamente Los pequeño, pero gatos, ¿no? puede manifestarse Gatito, mediante melenas, Ah, puede ser. gatito. Más se Bonitos. describe cuando nosotros realizamos estudios de sangre oculta negra y salen positivos. Y es ahí generalmente donde uno empieza a buscar dónde es el origen de ese sangrado. La intervención quirúrgica, en algunos casos, ¿no? Cuando se realiza una obstrucción del divertículo y control de la hemorragia. Respecto al manejo de la obstrucción, como todo cuadro de obstrucción, pues primero se trata de hacer una descompensación abdominal mediante una zona nasogástrica y si nos recordamos, pues cuando existe cuadro de obstrucción o el intestino se distiende, realiza un atrapamiento de líquidos, el paciente tiende a presentar deshidratación y alteración del nivel electrolítico, por tanto, con líquidos. En estos casos, cuando existe una obstrucción, la idea es realizar una cirugía urgente porque podemos estar frente a cuadros de estrangulación o incarceración que pueden terminar con perforación o con necrosis del posterior peritonitis. Respecto al manejo de diverticulitis, es de igual forma el manejo que se hace con la apendicitis. Se inicia el antibiótico de amplio espectro y se realiza la promoción de una cirugía. Está en caso de perforación o cuando nos Tu gato me ha de visto cara de abscesos o estúpida. líquido libre. Las complicaciones quirúrgicas. ¿Vos también? Toda complicación quirúrgica, ¿Vos también? infección de herida, abscesos peritoneales, lirio postoperatorio, Es difícil cumplir y 40 todo, años. bien la formación de adherencias, No consenso. bridas, 38. también futuros o posibles cuadros de obstrucción. No creo. Ya salí de mi mañudo. Es excelente contra el ¿Quién? virus. ¿El mío? Gato. La mayoría de los pacientes se recuperan sin complicaciones a largo plazo. Los efectos psicológicos, la presencia del tejido ectópico o gástrico, es la principal causa de inflamación, mientras que la presencia de tejido pancreático ectópico es menos común, realmente es asintomático. Las consideraciones en pacientes asintomáticos. La resección profiláctica de un divertículo de Meckel incidentalmente encontrado es controversial. Generalmente no se recomienda a menos que haya factores de riesgo o esas condicionantes.
Después, Se ha ido el mañudo. capítulo del día de no hoy lo he visto. Se ha bajado. corto. Tal vez en compensación al capítulo del día de mañana, que sí es un Entonces está poquito vacío. largo. Ah, ya ha acabado. Y nosotros revisamos Sí, nuestra va. bibliografía como tal, pues Ah, cuando sí, habla Corto de era. hernias, de pared abdominal, Gracias, hernias doctor. abdominales, Espero que no haga pues ninguna vamos a abarcar pregunta. tanto el capítulo de hernias o el subtítulo de hernias, la parte de pared abdominal. También en el libro de Schwartz tenemos un capítulo específico de hernias o hernias equinocorporales que también vamos a revisar el día de mañana. Siéntate en la libertad de hacer alguna pregunta si algo no ha quedado claro. No, no hay pregunta, doctor. No hay pregunta. Los que preguntan son. Efectivamente, las preguntas justamente nos sirven a nosotros para poder revisar. A mí me gusta algunas veces que existe cierta controversia porque Está aprendiendo. permite revisar, recordar el ejercicio. Hacemos justamente el ejercicio de recordar. Esa es la necesidad, digamos, que nosotros ¿Tienes corto adentro? de hacer ese tipo de clases. La idea no es solamente ¿No está? ¿Cómo va a cortar el otro día? de la pregunta 1 la respuesta es la A, de la pregunta 2 es la C, sino recordar 1,5 metros, no parece 1 metro. Siempre se anda perdiendo en sus el pasos. energético se iniciaría. ¿Una llenadera? Si estamos el tratamiento es parecido a No, pues 1 viene metro, a ¿no ser pasa, ya? una apendicitis. Verde. De igual forma, nosotros utilizamos ¿Qué parece? cefalosporina. Recordamos que la flora intestinal pues está con mucha presencia de Pues bacterias ahora nada de mi Dios. entonces nosotros utilizamos antibióticos que solamente cubran gram positivos o ahora les repito, No, yo te lo digo, ay, disculpa, raro la comida. que como tal nosotros logremos diagnosticar, una divertitis. ¿Qué es eso? Sería muy raro, ¿Acá? generalmente lo que Ah, es pensar que se trata de una Lo que es apendicitis, acá, no es que ingresar a cirugía del y lo o de preparamos ese como una olla apendicitis, aquí, no le es de uno. damos ¿quién ha traído? encima o Exacto. encima con su metralleta. ¿De dónde está esto? Entramos, vemos el apéndice normal, revisamos, depende de lo que está inflamado o está perforado, ¿Quién me